¿Cuándo empieza ella a extrañarte de verdad? No me refiero a ese falso «te extraño», tampoco al «te pienso porque estoy aburrida». Hablo de esa sensación profunda que sacude el alma cuando se da cuenta de que significabas mucho más de lo que quiso admitir, incluso a sí misma. Eso no pasa de inmediato. No sucede cuando le escribes, ni cuando la persigues. Ocurre cuando desapareces con dignidad, cuando te vuelves escaso, tranquilo y sin que nada te afecte. Vamos a explicarlo. Los 11 momentos sutiles en los que ella empieza a extrañarte. De verdad. Número 1. El silencio después de la tormenta. Justo después de la ruptura o el distanciamiento, las emociones están a flor de piel. Pero cuando todo se calma, tu silencio y tu desapego se hacen más fuertes que cualquier palabra. Es ahí cuando se planta la primera semilla de que empieza a extrañarte. Porque durante la tormenta es fácil perderse en el ruido, las discusiones, la tensión, ese montón de palabras que muchas veces dicen menos que el silencio que viene después. Ella pudo haber dicho cosas en un momento de rabia, y tú también. Pero ahora que no respondes, que no reaccionas, que no das explicaciones ni te defiendes, ese silencio se vuelve algo imposible de ignorar. Al principio, puede que ella se convenza de que es lo mejor. Los dos necesitamos espacio, se dirá. Pero el silencio que tú mantienes no es solo espacio, es intención. No estás esperando sentado. No estás enviando mensajes largos a medianoche. No estás viendo sus historias buscando una señal. Has elegido la calma. No porque seas débil, sino porque eres lo bastante fuerte para sostenerla. Imagínate esto. Ella abre su teléfono, esperando ver tu nombre. Un mensaje, una llamada perdida, algo. Pero no hay nada, ni siquiera un me gusta. Los días se convierten en una semana, y poco a poco esa ausencia empieza a pesar. Lo que antes daba por hecho, tu presencia, tu atención, tu energía, ya no está, y en su lugar solo queda el silencio. Es entonces cuando empieza a notar lo que realmente falta. No solo tu voz, sino tu tranquilidad. Esa capacidad que tenías de darle equilibrio cuando todo parecía un caos. Tu presencia que no exigía, que no necesitaba probar nada, simplemente estaba. Ella repasa viejos mensajes, escucha una canción que compartieron, se ríe de un recuerdo y de repente se da cuenta de que está riendo sola. Marco Aurelio dijo, si algo externo te afecta, no es por la cosa en sí, sino por la opinión que tienes de ella. Y eso es exactamente lo que pasa en este silencio. No es tu ausencia lo que le duele, es darse cuenta de lo que significa tu ausencia. Significa que ya no estás esperando, que elegiste la paz en lugar de tratar de convencerla, el respeto propio antes que la necesidad de aprobación. Le deja claro que ya no estás disponible para la confusión, que no necesitas convencer a nadie de que te valore, que tomaste todo lo que ella no supo apreciar y en vez de pedir atención, lo devolviste a donde siempre debió estar, en ti mismo. Aquí es donde empieza la reflexión, no solo para ella, también para ti. Empiezas a ver lo poderoso que puede ser tu calma. Que no reaccionar no significa que no te importe, sino que te importas más tú que el drama, más que andar persiguiendo, más que caer en la idea de que el amor tiene que ser un caos para ser verdadero. Así que, si ahora mismo estás en ese silencio, no tengas prisa por romperlo. Déjalo ser. Deja que ella lo sienta. Que escuche el eco de todo lo que pensó que siempre estaría ahí. Porque cuando la tormenta pasa y el ruido desaparece, lo que queda es la verdad. Y la verdad es que, a veces, lo más fuerte que puedes decir es no decir nada. Y ahora, antes de pasar al siguiente punto, quiero saber de ti.
¿Alguna vez has vivido ese tipo de silencio? Ese que no era un castigo, sino paz. Ese silencio que no nació del enojo, sino de valorar tanto tu propia tranquilidad que decidiste alejarte sin hacer ruido. Déjame tus pensamientos en los comentarios. O si alguna vez elegiste la calma en vez del caos, simplemente escribe esta frase. Mi silencio no estaba vacío, estaba lleno de fuerza. Estaré leyendo cada uno, y sé que otros en esta comunidad también encontrarán fuerza en tu historia. Número 2. Cuando su rutina se siente vacía. Esos pequeños hábitos, los mensajes, las llamadas, los memes compartidos, desaparecen. Y ella empieza a notar ese espacio vacío donde antes estaba tu presencia. No es la sensación de pérdida lo que siente primero, es el peso de tu ausencia. Y llega sin hacer ruido. Cuando desbloquea el teléfono y se da cuenta de que no hay ninguna notificación tuya. Cuando ve algo gracioso y, por instinto, piensa en enviártelo. Pero se detiene, recordando el silencio. Al principio, no es que te extrañe a ti. Es que extraña cómo se sentía cuando eras parte de su día a día. Tú te habías convertido en una presencia tranquila, pero constante, en el fondo de su vida, hasta que dejaste de estar. Ahora se la pasa deslizando en el móvil, buscando sentir algo. Pero no es lo mismo, porque nadie ocupa ese espacio como lo hacías tú. Tu ausencia no hace ruido, pero se siente, como ese silencio después de que termina una canción familiar. Y empieza a darse cuenta de que una conexión no siempre es sobre grandes momentos. Es sobre estar presente de manera constante. Y cuando eso desaparece, hasta las cosas más simples de su día empiezan a sentirse raras, vacías. Aquí está la verdad. Tú no eres el que ha perdido. Simplemente te alejaste de donde no te valoraban como debías. Eso no es venganza, es respeto propio. Y aquí es donde brilla tu lado estoico. No volviste corriendo para llenar el vacío. No enviaste un mensaje por soledad. Elegiste la calma en lugar de la necesidad. Marco Aurelio escribió: no son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que tenemos sobre ellas. Ella daba por hecho tu presencia, hasta que dejó de ser segura. Y ahora tiene que convivir con eso. Tal vez no lo diga en voz alta. Tal vez su orgullo le impida buscarte. Pero por dentro, su rutina, esa que estaba llena de tu energía, ahora se siente más fría. Porque ese ritmo que dio por sentado no era solo una costumbre. Eras tú. Déjala sentir ese vacío. No porque quieras que sufra, sino porque ya no estás dispuesto a ser un personaje secundario en la historia de alguien más. Tu silencio no es falta de interés, es muestra de disciplina. Y cuando por fin se dé cuenta de lo que perdió, no solo te va a extrañar a ti, va a extrañar a la versión de ella misma que se sentía mejor simplemente por tenerte en su vida diaria. Número 3. Cuando otros hombres no están a tu nivel. Ella conoce a otros, pero algo falta. La profundidad emocional, esa presencia tranquila, la forma en que sabías estar sin presionar. Ellos intentan impresionarla, pero tú dejaste una huella. Verás, para ella es fácil encontrarse con hombres que hablan fuerte, que invitan las bebidas, que cuentan chistes y la llenan de atención. Pero con el tiempo empieza a sentirlo, ese vacío detrás de tanto esfuerzo. Porque lo que ellos ofrecen es ruido, no presencia. Tú no buscabas validación, no intentabas ganártela. Simplemente estabas ahí, completo, tranquilo, sin necesidad de ser el centro de atención. Y esa diferencia es la que permanece en su mente. Quizás ahora está en una cita con alguien nuevo. Él dice todo lo correcto, intenta ser encantador. Pero ella, sin querer, se pierde en sus pensamientos,
comparando. No lo hace a propósito, es su cuerpo el que recuerda. Recuerda lo segura que se sentía cuando tú estabas cerca. Cómo no te apurabas en llenar los silencios. Cómo tu calma la hacía sentir en paz, no ansiosa. Eso no es algo que otro hombre pueda imitar fácilmente, porque no era una estrategia, era tu esencia. El estoicismo nos enseña a no competir, a no aferrarnos, a no necesitar la aprobación del mundo para saber lo que valemos. Como dijo Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno, y eso fue lo que tú hiciste. No tratabas de sobresalir. Simplemente elegiste estar firme en tu autocontrol, tu integridad y tu fuerza tranquila. Y ahora, por más que otros intenten impresionarla, ella no puede evitar sentir la diferencia. La verdad es que muchos hombres intentan destacar actuando, esforzándose por llamar la atención. Pero el hombre raro, el que de verdad deja marca, es el que destaca por estar en paz consigo mismo. Cuando los demás no están a tu nivel, no es porque tú estés compitiendo, es porque ella finalmente reconoce cómo se siente la verdadera presencia. Y una vez que has sentido eso, todo lo demás empieza a parecer superficial, pasajero y fácil de olvidar. Número 4. El momento del espejo. Un día, ella se mira al espejo de forma diferente. No solo piensa en ti, sino en quién era ella cuando estaba contigo. Y se da cuenta de que no ha vuelto a sentir esa versión de sí misma desde entonces. Al principio es algo sutil, quizás mientras se cepilla el cabello frente al espejo, o cuando suena una canción que solían escuchar en tu coche. Pero de repente, le cae la realidad. No solo recuerda a ese hombre, te recuerda a ella misma, a la mujer que era cuando estaba a tu lado, la suavidad que se permitía sentir, la manera en que reía sin contenerse, la paz en su mirada cuando sabía que estaba segura, que era vista y valorada. Y ahora, ese reflejo ya no se siente igual. Puede estar rodeada de gente, de distracciones, de ruido, pero esa versión de ella no aparece más, porque no era solo por cómo la tratabas, sino por lo que despertabas en ella. Calma, claridad, esa sensación de poder respirar tranquila cuando estaba contigo. Eso es lo que realmente extraña, no solo al hombre, sino al espejo que sin querer le mostraba su mejor versión. Pero aquí está lo importante. Tú nunca la forzaste a ser así. No actuaste, no manipulaste. Te mantuviste firme en tus valores. Presente, pero nunca posesivo. Le diste espacio con una fuerza tranquila. Y en ese espacio, ella pudo ser más de lo que quería ser, no menos. Hay una frase de Epicteto que encaja perfectamente aquí. Conócete primero a ti mismo, luego adórnate conforme a ello. Tú nunca te perdiste tratando de ganártela. Sabías quién eras, y desde esa seguridad la invitaste a encontrarse contigo a tu nivel, no por exigencia, sino por energía. Y ahora, sin tu presencia, ese espejo emocional ha desaparecido. Ella sigue ahí, claro, pero la claridad no. Y eso es lo que hace el reflejo. Nos obliga a comparar quiénes somos ahora con quiénes éramos cuando nos sentíamos más alineados, más vivos, más en paz. Así que cuando llegue ese momento del espejo, cuando vea la diferencia entre su yo actual y la mujer que era contigo, se genera una pequeña ola silenciosa. No solo de extrañarte a ti, sino de extrañarse a sí misma cuando estaba contigo. Y ese tipo de nostalgia dura mucho más que la simple atracción. Porque no es cuestión de ego, es cuestión de identidad. Tú dejaste huella, no por querer cambiarla, sino por mantenerte firme en tu propósito. Esa es la diferencia entre impacto y apego. El apego se desvanece con el tiempo. El impacto
vuelve de forma inesperada, en espejos, en recuerdos, en momentos que ella nunca pensó que tendrían tanto peso. Y aquí quiero que hagas una pausa, no solo para pensar en su reflejo, sino en el tuyo propio. Porque mientras ella busca a esa versión de sí misma que se sentía viva a tu lado, tú también has estado evolucionando. Te has convertido en el hombre que no solo ofrecía espacio, sino que ahora honra su propio espacio más que nunca. Eso es poderoso. Eso es raro. Quizás tú mismo ya viviste algo parecido. Cuando alguien llegó a tu vida y sacó algo real de ti, solo para luego darte cuenta de que fue tu propia estabilidad la que creó esa conexión desde el principio. Por eso quiero saber de ti. ¿Cómo fue tu momento del espejo? O si prefieres mantenerlo simple, deja esto en los comentarios. No era solo sobre ella, era quien yo me convertía a su lado. Porque a veces, el recordatorio más fuerte de tu valor no está en quién te extraña, sino en quién te has convertido sin esa persona. Número 5. Cuando dejas de mirar. Antes veías sus historias, le dabas like a sus publicaciones, incluso le respondías de vez en cuando. Rápido, presente, familiar. Para ella, eso era una señal de seguridad. La prueba de que aún vivías en sus pensamientos, de que una parte de ti seguía girando en su mundo. Pero ahora, silencio. No hay likes, no hay vistas, no hay reacciones. Ese cambio no hace ruido, pero se siente profundamente. Porque la verdad es esta. No son las discusiones las que dejan la marca más fuerte. Es tu ausencia en esos lugares donde ella más esperaba encontrarte. Y este silencio no es por rencor, es por decisión. Cuando un hombre recupera su enfoque, cuando deja de mirar desde la sombra la vida de otra persona, vuelve a lo único que realmente puede controlar, a sí mismo. Ahí es donde tu poder se afila. Ella revisa quién vio sus historias, pensando que tu nombre seguirá ahí. Y cuando no lo ve, se detiene. Esa pequeña ansiedad de ¿por qué no me está mirando?, empieza a rondar su mente. Porque no solo perdió tu atención, perdió tu energía. Hablando en términos estoicos, la atención es una moneda. Y tú, como un hombre equilibrado, ya no gastas esa moneda en cosas que no aportan paz a tu vida. Marco Aurelio escribió: si algo externo te molesta, no es por la cosa en sí, sino por la importancia que le das. Y eso es lo que está cambiando aquí. No solo tus acciones, sino la forma en que valoras las cosas. Ya no te impresiona la validación superficial. Has elevado tus estándares, en silencio, sin necesidad de anunciarlo. Déjala preguntarse, déjala sentir la diferencia. Esto no es un castigo, es respeto por ti mismo. Es decidir no alimentar una conexión que ya no te nutre. Cuando dejas de mirar, le quitas el escenario donde solía actuar para ti. Y en esa pausa, en ese retiro, ella empieza a notar lo que tu presencia silenciosa realmente aportaba. Profundidad, intención, estabilidad. Así que pregúntate, ¿dónde estás poniendo tu atención hoy en día? ¿En la vida editada de otra persona o en construir la tuya, con fuerza, claridad y presencia? Porque el momento en que dejas de mirarla es el momento en que ella empieza a mirarte a ti. Número 6. Cuando recuerda la calma. La vida se vuelve un caos. Estrés en el trabajo, conversaciones vacías, distracciones por todos lados. Y de repente le cae la idea. Tu calma era su refugio. No solo por cómo hablabas, sino por la energía que transmitías. No eras alguien ruidoso. No eras emocionalmente inestable. No corrías a solucionar todo, pero aún así, tu sola presencia le hacía sentir que todo estaba bajo control. Empieza a notarlo por contraste.
Quizás cuando está con alguien nuevo que habla demasiado, que fuerza las cosas, que reacciona exageradamente a cualquier detalle, o cuando intenta abrirse con alguien y se da cuenta de que esa persona está más enfocada en dar consejos que en escuchar de verdad. Ahí es cuando el recuerdo de ti aparece. No porque dijeras siempre las palabras correctas, sino porque no necesitabas hacerlo. Tú estabas centrado, con los pies en la tierra, estoico, pero no de forma fría o distante, sino con una estabilidad que tranquilizaba. Marco Aurelio dijo una vez: en ningún lugar puede encontrar el hombre un retiro más tranquilo y sin molestias que en su propia alma. Y esa era la diferencia. Tú llevabas esa paz interior al espacio que compartías con ella. Y ahora, en medio del ruido y la presión de su vida diaria, recuerda cómo se sentía estar al lado de alguien que no intentaba impresionar. Solo era. La verdad es que ella no solo extraña a un hombre. Extraña lo que tú representabas. Paz, fuerza sin necesidad de imponerte. Un recordatorio de que la calma es magnética, especialmente en un mundo que vive acelerado y saturado de estímulos. Y aquí viene lo que nunca esperó: que ese hombre que alguna vez vio como demasiado tranquilo, demasiado reservado o incluso demasiado callado, terminaría siendo el estándar con el que ahora compara en silencio a los demás. Porque el caos puede ser emocionante, pero la calma es la que se siente como hogar. Tu calma nunca fue pasividad, era control, pero no sobre ella, sino sobre ti mismo. Y ahora, cuando su vida se siente desbalanceada, no solo piensa en ti, siente la ausencia de esa serenidad que llevabas contigo sin esfuerzo. Esa es la huella de un hombre que vive con intención. Tú no solo compartías momentos, tú le enseñaste lo que era sentir seguridad. Y ahora, sin ti, se da cuenta. El mundo puede ser ruidoso, pero tú eras paz. Número 7. El desencadenante emocional. Una canción, un lugar, un aroma. De repente, los recuerdos la invaden. Ella no decide cuándo pasa, pero cuando sucede, el peso emocional es imposible de ignorar. Quizás es el café al que solían ir, ese escondido en una esquina tranquila, donde las risas salían solas y el tiempo parecía ir más despacio. O tal vez es esa canción que suena de forma aleatoria, esa que alguna vez dijo que le recordaba a ti. En ese instante, su mundo se detiene. No porque quiera sentirlo, sino porque no puede evitarlo. Ese es el detalle con los desencadenantes emocionales. No pasan por la lógica, no piden permiso. Llegan en silencio, la sorprenden mientras está viendo el móvil, conduciendo o fingiendo que todo está bien. Y cuando golpean, no es solo el recuerdo de ti, es cómo se sentía cuando estaba a tu lado. Segura, vista, en equilibrio. Aquí es donde el estoicismo aparece de forma sutil, no con frialdad, sino con verdadera presencia. Tú nunca trataste de retener el momento por miedo a perderlo. Simplemente estabas ahí, completo, como un hombre que entiende que el tiempo es un regalo, no una garantía. Y porque estabas tan enfocado en el presente, esos momentos tuvieron profundidad. No fueron experiencias pasajeras, dejaron huella. Y ahora, mucho después de que te alejaras con calma y dignidad, no es tu rostro lo que recuerda, es tu presencia, esa seguridad tranquila, esa fuerza silenciosa, esa manera en la que hacías que todo a tu alrededor se sintiera más en paz, solo con estar ahí. Así que, si un día se queda mirando una foto o atrapada en un recuerdo por algo tan simple como un aroma, no es que extrañe el pasado. Es que el pasado todavía resuena en su presente. Ese es el gran detalle. Tú no intentaste dejar marca. Pero precisamente porque viviste sin aferrarte, te volviste inolvidable.
Y ese es el tipo de hombre que forma el estoicismo. No uno ruidoso, ni desesperado por ser recordado, sino alguien que se siente profundamente, sobre todo en el silencio. Deja que esa idea te cale un momento, que tu presencia tranquila, vivida plenamente en el ahora, puede dejar una huella más profunda que cualquier gran gesto. Ese es el poder inesperado de impactar emocionalmente sin apego. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez has vivido un momento así, ya sea desde tu lado o desde el de alguien más? Déjame tus pensamientos en los comentarios, o simplemente escribe esta frase. No era el recuerdo de mí, era la sensación que dejé en ella. Tengo curiosidad por saber qué despertó esto en ti. Sigamos la conversación, porque el siguiente momento que vamos a explorar es uno que ella nunca vio venir. Número 8. Cuando no reaccionas. Ella publica algo para llamar tu atención. Una frase indirecta, una foto seductora, pero tú no caes en el juego. Y es ahí cuando la curiosidad se convierte en confusión y luego en deseo, porque ella esperaba lo de siempre. Un me gusta rápido, un comentario, un mensaje directo, alguna señal de que todavía estabas pendiente, de que aún te importaba. Pero tu silencio dice más que cualquier palabra. Cuando no respondes, ella empieza a preguntarse, ¿será que no lo vio? O peor, lo vio y no le importó. Y aquí es donde todo cambia. Lo que empezó como una jugada para tener el control, ahora se convierte en una duda emocional. Tu quietud se transforma en presencia. Ella pensó que manejaba la situación, pero sin hacer absolutamente nada. Fuiste tú quien retomó el control. Ahí está el verdadero poder. No la estás ignorando por orgullo. Simplemente no respondes porque ya no estás dispuesto a sacrificar tu paz por migajas de atención. Aprendiste a dominar la pausa, a observar sin sentir la necesidad de actuar. Eso es el estoicismo en práctica. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y tu opinión ahora es clara. Ya no persigues lo que no tiene valor. Déjala que se quede pensando, que sienta ese eco vacío donde antes solía estar tu atención. Porque cuando un hombre deja de reaccionar, se vuelve impredecible. Y cuando eres impredecible, te vuelves inolvidable. Esto no se trata de castigarla, sino de proteger tu energía. No estás jugando. Ya superaste esos juegos. No estás demostrando nada. Estás firme en ti mismo. Y cuanto más intente provocarte una reacción sin éxito, más va a sentir la ausencia de tu presencia. Esa que antes significaba tanto. Así que mantente en calma. Deja que el mundo haga ruido mientras tú permaneces inmóvil. Eso no es indiferencia. Es maestría. Esa es la diferencia entre un hombre que reacciona y uno que responde con silencio, propósito y respeto por sí mismo. Número 9. Cuando el contraste se hace evidente. Ella empieza a comparar sus experiencias actuales versus lo que tuvo contigo, la forma en que la escuchabas, la manera en que siempre mantenías la calma, cómo no necesitabas validación de nadie. Y no es algo que se dé de golpe, va entrando poco a poco. Quizás está sentada frente a alguien que habla demasiado y escucha muy poco. O está con un tipo que se esfuerza de más, que busca halagos constantemente, esperando aprobación en cada palabra. Y es ahí cuando le cae la realidad. Contigo no hacían falta teatros. No había presión por impresionar ni por ser impresionado. Tú eras tranquilo, sereno, presente. Y ahora ese contraste se siente ensordecedor. Cuando una mujer ha estado con un hombre que está centrado, que no se incomoda con el silencio, que no necesita demostrar nada, esa energía deja huella. Puede que no lo haya valorado mientras lo tenía,
Pero ahora que ya no estás y solo encuentra ruido superficial, empieza a sentir el vacío. La tranquilidad que llevabas contigo no era vacío, era fuerza. Y ahora, ese tipo de presencia le parece algo muy difícil de encontrar. Esa es la fuerza de estar equilibrado. El estoicismo nos enseña a no dejarnos arrastrar por el caos. Marco Aurelio dijo: «En ninguna parte puede el hombre encontrar un retiro más tranquilo e imperturbable que en su propia alma». Eso es exactamente lo que tú representabas. No perseguías la validación. Creabas un espacio emocional donde ella podía sentirse cómoda, pero nunca tenía control sobre tu paz. Y esa es la diferencia que ahora empieza a notar. Ella pensaba que más palabras significaba más conexión, que más atención era sinónimo de más interés. Pero ahora, ese exceso de esfuerzo le parece vacío, temporal, como una actuación, y de repente, tu presencia tranquila, esa que antes pasó por alto, ahora le parece algo que subestimó profundamente. Así que cuando el contraste se hace evidente, no se trata solo de lo que le falta hoy, sino de lo que alguna vez tuvo y ahora comprende que era algo muy raro de encontrar. Número 10. Cuando es evidente que has subido de nivel. Has evolucionado. Tu energía ha cambiado. Y ella lo nota, ya sea por amigos en común, por las redes sociales o por pequeñas señales. Te ve en paz, enfocado, inalcanzable. Y no se trata solo del nuevo corte de cabello, de los resultados en el gimnasio o de cómo ahora tu presencia impone respeto. Es la calma en tu mirada, la tranquilidad con la que te mueves, esa confianza silenciosa que dice: «Ya no busco nada, porque ya me encontré a mí mismo». No hiciste un anuncio dramático, no le restregaste tu progreso, simplemente subiste de nivel, en silencio, de manera constante. Dejaste de involucrarte en el caos y empezaste a invertir en tu claridad. Y ahora, cuando ella revisa tu perfil o escucha tu nombre por ahí, siente algo en el pecho que no esperaba. Un pequeño golpe de realidad. No porque te hayas ido, sino porque el hombre que conoció ha superado a la versión de sí mismo que giraba en torno a su mundo. Recuerda lo fácil que era antes para ella obtener tu perdón, lo disponible que siempre estabas. Pero ahora hay un límite que se siente incluso a través de una pantalla. No eres frío, estás sereno. No estás distante por orgullo, sino porque reajustaste tus estándares. Así que no te sorprendas si notas un cambio en su actitud, si su tono se vuelve más suave, si su mirada se queda un poco más cuando se cruzan, porque ya no solo te está viendo a ti, está entendiendo lo que significa perder a alguien que encontró la paz sin necesitar un cierre de su parte. Y si eso le duele, que le duela. Ya no es tu carga. Tu papel no es volver atrás a explicar tu crecimiento. Tu papel es seguir avanzando. Por ti. Número 11. Cuando se da cuenta de que ya no puede acceder a ti. No solo físicamente, sino emocional, mental y espiritualmente. Has cerrado la puerta con dignidad. Y ahora, aquello que antes daba por hecho, le parece inalcanzable. Antes lo sentía, ese acceso silencioso. La capacidad de llegar a ti con un simple mensaje. De captar tu atención con una publicación sutil. De traerte de vuelta a su mundo con un recuerdo, una indirecta, un momento de aparente dulzura. Pero ahora, ya no. No estás frío, estás en calma. No la castigas, simplemente dejaste de ofrecer lo que antes dabas sin pensarlo. Quizás te escribe algo casual. Hola, espero que estés bien. Antes, eso habría sido suficiente para que volvieras a su juego. Pero ahora, has superado esa necesidad de responder solo para sentirte visto. Ahora,
te ves claramente a ti mismo. Ya no estás esperando detrás de esa puerta emocional. La cerraste, no por rencor, sino por evolución. Este cambio no hace ruido, no se anuncia. Se siente en el silencio, en la falta de reacción, en el hecho de que sus viejas estrategias ya no funcionan. Ella empieza a darse cuenta. Ya no estás disponible emocionalmente como antes. Ya no puedes sentir tu energía. No bajo sus condiciones. No cuando a ella le conviene. Y esa realización silenciosa duele más que cualquier discusión. Un poco de estoicismo aquí. Marco Aurelio dijo: la mejor venganza es no parecerse en nada a quien te hizo daño. No buscas vengarte. Buscas mejorar. Avanzas, y al hacerlo, te vuelves inaccesible. No por orgullo, sino porque ahora tu paz ocupa el lugar donde antes reinaba su caos. Ella no esperaba que la puerta se cerrara de forma tan tranquila. No esperaba que esa versión de ti, la que antes esperaba, soñaba o daba explicaciones, desapareciera. Pero así fue. No con drama, sino con elegancia. Y eso es lo que más recuerda. No es solo la falta de comunicación, es la falta de disponibilidad. Ahora siente el límite. La puerta emocional que antes se abría sin esfuerzo. Ahora está sellada por tu crecimiento. Ya no eres un hombre que acepta la confusión. Has elegido la claridad. Y cuando un hombre se mueve así, no para herir, sino para sanar, su ausencia se vuelve inolvidable. No terminaste las cosas con resentimiento. Simplemente seguiste tu camino. Y esa distancia es cuando realmente empieza a extrañarte. Porque entiende que la versión de ti a la que antes tenía acceso ya no existe. Y esa verdad es la que más resuena. Y ahí lo tienes. El momento en que ella realmente empieza a extrañarte. No es cuando desapareces de la noche a la mañana. Es cuando evolucionas en silencio. Cuando tu presencia deja de estar donde ella solía esperarla. Y tu paz empieza a hablar más fuerte que cualquier palabra que dijiste. No se trata de jugar ni de hacerla sufrir. Se trata de que tomes el control de tu vida. De elegir el crecimiento en lugar de perseguir. La calma en lugar del ruido. El respeto propio en lugar de buscar validación. Y ese cambio es lo que ella siente. Es ahí cuando empieza a extrañarte. No al hombre que daba por sentado, sino a la versión que nunca vio venir. Si hay algo que debes recordar del video de hoy, es esto. Tu ausencia solo deja huella cuando viene acompañada de un verdadero cambio interior. Así que no esperes a que ella lo note. Deja que tu vida hable por ti. Que tu silencio enseñe. Y que tu calma sea el recordatorio del hombre en el que te has convertido. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos momentos crees que le impacta más? Déjalo en los comentarios o simplemente escribe: no esperaba que el silencio resonara tanto. Si el mensaje de hoy conectó contigo. Si este contenido te aportó valor, dale like. Eso ayuda a que el mensaje llegue a más personas. Y no olvides revisar los otros videos que están en pantalla para más ideas sobre crecimiento personal, relaciones y el poder del silencio. Hasta la próxima. Mantente firme, enfocado y protege tu paz.